flamante médico ejerciendo ya como neurocirujano. Así que bueno, todo bien. Bueno, gracias. Yo quisiera empezar agradeciéndoles a Adriana y a Esteban la oportunidad de participar en esto. Yo, terminando la secundaria, una de las decisiones más difíciles que tuve, creo que las decisiones más difíciles que tuve en mi vida fue decantarme entre la medicina y la historia, qué camino seguir. Fue una decisión muy meditada y que muchas veces me hizo dudar, incluso en el transcurso de la carrera. Y la posibilidad de participar de esto, la verdad que era una oportunidad de mezclar esas dos pasiones en un matrimonio que en su momento no me hubiese atrevido a pensar que era una posibilidad. Así que, por supuesto, cuando se me ofreció la chance, fue sí, absoluto y sin dudarlo. Y eso me llevó a la reflexión de hoy, y es: yo nunca en la vida, dado que la historia me gustaba tanto, tuve problemas en justificar por qué la historia me parecía interesante. Y en muchos de los textos de este libro también se me presenta como muy sencillo justificarlo. Hay muchos textos que son meritorios y fascinantes en sí mismos y que el valor que tienen, no tengo que hacer ninguna justificación académica o epistemológica para decir por qué el texto tiene valor. Los textos son fascinantes y podrían leerse fuera de cualquier contexto médico o académico. Pienso, por ejemplo, en varios textos que además se da la coincidencia de que los que han hablado hasta ahora todos los han mencionado, y me parece que no es casualidad, son textos que despiertan mucho la imaginación de uno. El texto de Candelón sobre el embalsamamiento de Sarmiento primero, y después sobre todas las peripecias para llevar el cuerpo desde Asunción hasta Buenos Aires para el entierro, es digno de un libro de aventuras. Las pausas en los diferentes pueblos, los comités de recepción, los problemas hasta diplomáticos con la fragata que viene a buscarlos, la tormenta que los agarra en el río. Como la buena historia, hay muchos momentos donde la realidad supera la ficción y uno no podría inventar estas historias. Y creo que tenemos muchos textos donde eso se ha rescatado. Lo mismo el texto de Ramos Mejía sobre Brown y varios de los textos que presenta Ramos Mejía en ese libro, que son realmente fascinantes, más allá de las cuestiones clínicas, que también son muy interesantes, sobre todo para la época. O con cuestiones más menores, por ejemplo el texto de Emilio Coni, que nosotros hacemos presentación de otras cosas de toda su carrera, primero como estudiante, varias de las aventuras que sufre durante ese estudiantado, que además creo que resonarían mucho en cualquiera que haya pasado por la carrera de medicina. Todos han estado en primer año luchando para conseguir, por ejemplo, material cadavérico para estudiar anatomía, y Emilio Coni cuenta un relato bastante más cruento que creo que hemos por suerte tenido que sufrir, por lo menos los estudiantes más modernos, que como mucho hemos tenido que hacer algún viaje incómodo a la Chacarita con una bolsa negra. Emilio Coni desciende al osario del cementerio de la Recoleta, al no poder convencer a ningún sepulturero de que los ayude. Los estudiantes de medicina lo eligen a él como flamante vocero del grupo, a desvestirse y descender al osario y rescatar el material más aceptable para el estudio. Aventuras que, bueno, más allá de que me alegro que ya no tengamos que sufrir, están ahí, así como podemos valorar la juvenilia de Miguel Canet. Creo que esto tiene un valor similar, la aventura juvenil de un individuo que después es una figura augusta en la medicina argentina y que ha hecho cambios fundamentales en nuestra medicina. Pero, así como cuando empezamos este libro, yo era estudiante y ahora ya estoy recibido y estoy haciendo la residencia, estudiando neurocirujano no soy, lamentablemente, pero estamos en camino. Una pregunta así muy super yoica que me resonaba en el fondo de la cabeza era, bueno, ¿qué valor tiene, como decías, estos textos en una medicina que hoy en día está tan obsesionada con la actualidad y el momento? Hace unos días estaba preparando una clasificación para una presentación que estaba haciendo y estaba leyendo una clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Y casi inconscientemente lo primero que se disparó en mi cabeza es: de 2009 tiene que estar vieja. Fue mi primer pensamiento. No puede ser que la última clasificación sea del 2009. Me puse a buscar y efectivamente había una del 2016, corroborando mi paranoia. Entonces,
si una clasificación que tiene 9, 10 años ya está desactualizada y ha cambiado en algunos puntos radicalmente, incluso nuestra conducta frente a la enfermedad y frente al paciente. ¿Qué valor médico podría darle yo, más allá de lo fascinante del texto, a estos textos que tanto trabajo hemos tomado para buscar? Y pensando en eso, creo que una reflexión que me queda es, digamos, el valor de la historia para la medicina, que viene en varios sentidos. En un primer sentido, creo que los médicos como institución, además, somos le ponemos bastante peso al legado y a nuestro pasado. No sobran los papers que, metidos en el medio de toda la erudición y actualidad de genes y clasificaciones modernas, se toman el trabajo de, en el primer apartado, en la introducción, hacer una pequeña mención del contexto histórico, de quién presentó la primera serie en 1935, o incluso algunos textos hablando en mi área, que es la neurocirugía, las primeras trepanaciones. Son decenas los papers que con lo primero que empiezan hablando son los papiros egipcios que describen las primeras trepanaciones. Así creo que la tradición y el recuerdo de nuestra historia está muy inculcado en el imaginario médico. Incluso en la fórmula hipocrática, en su versión moderna, tenemos: conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento que son acreedores. Incluso en nuestro juramento, donde prometemos salvaguardar a nuestro paciente y cuidar sus secretos, está contemplada también el respeto hacia el maestro. Y creo que esa veneración hacia el maestro y hacia nuestros antepasados hacia la construcción de nuestro saber moderno. Sobre todo en Argentina, me parece que la elección de los individuos que hemos tomado es importante, porque yo comparaba el desarrollo de la historia argentina con quizás otros países de escuelas quizás más famosas, como la escuela francesa o la escuela americana, y uno podría hacer el argumento de que, si bien existen individuos destacados en la historia de la medicina de todo el mundo, por mencionar Halsted, por ejemplo, dentro de la cirugía, es fácil decir que la cirugía no sería la misma si Halsted no hubiese estado en Johns Hopkins en el momento en el que estuvo y hizo lo que hizo, o Charcot en la Salpêtrière en París. Sin embargo, creo que el conocimiento institucional que desarrollan esas escuelas más importantes, la alemana, la francesa, la inglesa, la americana, fomentan el desarrollo de este tipo de individuos. Y que si Halsted no hubiese sido el director de cirugía en la Johns Hopkins, hubiese venido alguien de toda esa camada de individuos talentosos, el entorno ayuda a que se desarrolle el talento y a que aparezca el talento y que el talento se destaque y que tome prominencia. Me parece que en países como el nuestro, donde es un poco el volumen de casos, de pacientes y de médicos es más pequeño, el rol de cada individuo, de cada uno de estos individuos que la historia ha destacado, se vuelve mucho más importante. Por poner un par de ejemplos de los que tenemos en el libro, la revista médico-quirúrgica, que es quizás el texto que colecciona la mayor parte del siglo XIX y de la literatura en el siglo XIX médica, depende básicamente de Emilio Coni, que toma el cargo incluso cuando todavía es estudiante y no se atreve ni siquiera a poner su firma en las ediciones. Y la revista, cuando Emilio Coni deja de trabajar en ella, desaparece rápidamente. Digamos, uno de los repositarios de conocimiento médico más importantes del siglo XIX argentinos, se podría decir que dependen prácticamente de un solo individuo. Lo mismo con otro ejemplo que todos tomamos, el de Pena con los hornos crematorios. El desarrollo de la cremación argentina se le debe casi en exclusiva a Pena y a los esfuerzos de Pena para impulsarla, o podemos mencionar a Pedro Malo y las reformas en la sanidad naval y militar, que dependen de un individuo talentoso, enérgico y muchas veces conectado adecuadamente con las esferas de poder que necesita, pero que producen un cambio que se siente hasta hoy. Lo mismo, y por último, para no agotar todos los ejemplos del libro y darles la oportunidad de que descubran algunos de ustedes, la fundación de la Facultad de Medicina, tan importante para todos nosotros, desde el protomedicato en adelante, son 2 o 3 individuos y se toman el trabajo varios de los autores que mencionamos de decirlo,
sin O'Gorman en el protomedicato y la personalidad y la energía de O'Gorman y luego de Fabré y de Argerich, no se hubiese desarrollado la medicina en Argentina como se empezó a desarrollar y que dio pie a todo lo que vimos. Son quizás los pequeños caudillos de nuestra medicina. Tanto nuestra historia ha estado marcada por caudillos, quizás la medicina argentina también tiene sus caudillos, y creo que en esta colección una de las cosas importantes que hacemos es destacar a muchos de ellos y entregarles sus palabras, no solo contarles quiénes son, sino dejar que ellos mismos lo cuenten. Bueno, muchas gracias.